Ya estamos. Carlos, a ver. Lo pararemos un cachito. No me está permitiendo que puedas grabar. Bueno, ahorita lo estoy grabando, ¿no? Pero Carlos, no puedo darle permiso para grabar. No me sale la opción. Tal vez estás viendo el teléfono, no sé. Ya lo vamos a enviar, no se preocupe. Ya. En el celu no se puede grabar. Ok, bueno, estamos a ver a media grabación. Estábamos con lo que era el Simulink. Ya. Entonces aquí con la librería vamos a hacer un manejo aquí y la fuente. Voy a utilizar en este caso lo que es una función escalón. Ya la anterior semana habíamos chequeado cómo era la posibilidad de trabajar con esto, así que no vamos a hacerlo tan explicativo en esta parte. Esto es para verlo en el dominio del tiempo. Vamos a colocar una función de transferencia. Ya. Y la idea es que hoy día vamos a chequear la forma de que estos sean equivalentes, ¿ya? Sí, una vez más, equivalentes. Bien, nosotros habíamos visto varios tipos de funciones. Esencialmente lo que tendríamos que chequear es lo que es el sumador y las demás funciones de transferencia, que en todo caso vamos a trabajar como continuas, ¿no? Entonces la idea es encontrar funciones equivalentes perdido a mi estudiante. A ver, no hay mi estudiante, un segundo. Pues, alguien se ha entrado. Otra preguntita por el chat. Saludos, Yáñez. Ok. Entonces, el título íbamos a conectar acá con, ¿no? Y vamos a ver funciones equivalentes. Ok. Bueno, obviamente estas dos tendrían que ser lo mismo. Siempre vamos a trabajar con la misma entrada para ubicarnos. ¿No? Entonces, recordemos que aquí tendríamos que colocar lo que sería el numerador y el denominador. ¿Ya? Vamos a manera de pizarra, vamos a trabajar con el Word. ¿Ya?
a trabajar con un lienzo de dibujo para que sea más sencillo. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, sí, dos bloques. Llamémosle a este bloque A y al otro bloque B. Y nosotros vamos a recordar que si A y B son funciones de transferencia, podríamos simplificar nuestra función de transferencia que sea nuestro sumador. De tal manera ok, ahora sí. Y recordamos entonces que sería nuestra entrada, esta sería nuestra salida. Aquí le vamos a poner un bloque sumador. Y la idea es que nosotros podamos simplificar esto en una sola, ¿no? De tal manera que tengamos simplemente una única función de transferencia, ¿no? Que incluya simplemente entrada y salida. Como ya habíamos chequeado la anterior vez, el equivalente aquí iba a ser A sobre 1 más A por B. ¿Ya? Entonces, esa idea directamente nos permite tomar en cuenta el caso de nuestras funciones, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar esta funcióncita, 1 sobre S más 1, y la vamos a realimentar, ¿no? Entonces, usamos un conector. En este caso, la realimentación es 1, ¿no? Entonces tendríamos 1 sobre S más 1 ¿no? Siguiendo lo que tenemos arriba, tendríamos 1 sobre S más 1 y eso dividido entre 1 más 1 sobre S más 1, ¿no? Entonces, aquí simplemente tendríamos S más 1 como un denominador.
se va a ir este con este. Y 1 más 1, 2, ¿no? Entonces acá estos dos deberían tener exactamente el mismo gráfico, ¿no? Para eso vamos a cambiarlo. En este ejemplo sentido, vamos a simularlo. Y tanto este scope como este otro deberían darnos el mismo. Ah, no, un cachito. Aquí hemos puesto un pequeño... La realimentación tiene que ser negativa, ¿no? Para que eso sea cierto. Okay. Vamos a arrancar. ¿No? Vean que la realimentación de paso, ¿no? Veamos al 1 y el 0. Y obviamente es copia fiel de arriba al de abajo, ¿no? Esto nos implica que estas dos funciones de acá son equivalentes. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, una realimentación más acá, ¿no? Voy a tomar esta función de transferencia y la vamos a colocar aquí, ¿no? De tal manera que este entre acá y la realimentación sea aquí. Lo ponemos bonito. Para variar un poquito, aquí le pondremos S sobre S más 1. ¿No? S sobre S más 1 y aquí tenemos 1 sobre S más 1. ¿No? Vamos aquí para simplificar, ¿no? Seguimos con la misma idea. En este caso, tendríamos 1 sobre S más 1 como A. No, S sobre S más 1 como A. Y aquí tendríamos S sobre S más 1 por 1 sobre S más 1. ¿No? Entonces, simplificamos. Aquí tendríamos S más 1 al cuadrado. Para que se simplifique aquí también tendríamos que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces tendríamos S elevado al cuadrado más S. Y aquí tendríamos S al cuadrado más 2S más 1 más S. Entonces tendríamos más 3S más 1. ¿No? Entonces, si estamos bien. S cuadrado más 2S más 1, S cuadrado más 2S más 1, y aquí le sumamos un S más, porque S por 1 es S. Entonces tendríamos 3S más 1. Entonces, S cuadrado más S sobre S cuadrado más 3S más 1. Entonces, modificaremos eso acá. S cuadrado más 1 nos va a dar solamente los coeficientes. Recuerden que hay que ponerle acá. Y aquí tendríamos el denominador S cuadrado más 3S más 1. ¿No? Aplicamos. Un poquito más grande para que se note más, ¿no?
S cuadrado más S. Está fallando un cachito. Aquí me olvidé ponerle el 0 para que tengamos, ahora sí. ¿No? Entonces, S cuadrado más S sobre S cuadrado más 3S más 1. Seguramente los que están en celular no van a ver. Pondremos la lupa. Entonces, esta función debería ser equivalente a esta otra de acá arriba, ¿no? ¿No? Estamos simplificando lo que serían las funciones de transferencia. Ok, una vez que está la idea hecha, probaremos, ¿no? Vamos a simular. ¿No? Una vez que es simulado, chequeamos si efectivamente, ¿no? La función de arriba, que es este de acá, saca exactamente la misma gráfica. Hay una pregunta por el chat. Excelente. Si pueden ampliarlo, mejor todavía. Nos dice Ariel que con la última actualización de Zoom pueden ampliar la imagen desde su celular también. Aunque no está de más también que lo veamos ampliado, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué cosa podemos observar? Que ambos son funciones cuadráticas, si ustedes, ¿no? Y justamente tenemos una perturbación en lo que es 1, ¿no? Entonces, justamente ahí en 1, y luego va a ir decreciendo hasta cierto punto. Si nosotros pues, sacamos las raíces, podemos chequear lo que es esa caracterización, ¿no? De hecho, es cuadrado más 3 es más 1. Si nosotros sacamos la raíz de acá, ¿no? De ese cuadrado más S, bueno, nos sale S y menos 1, ¿no? Y si nosotros sacamos lo que es las raíces de acá, para S cuadrado más 3S más 1 igual a 0, a ver, haremos ¿cuáles serán sus raíces? Tenemos a la calculadora. Ok, resolviendo. Me sale más o menos menos 0,38 y menos 2,61, ambos reales, ¿no? Entonces, a ver, anotaremos eso. Me sale es igual a menos 0,38 y el otro S me sale igual a menos 2,61, ¿no? Entonces, más o menos, si sacamos el módulo acá, tendríamos que, un poquito antes de 1, tendríamos que tener una relación acá. Como está el denominador, viene lo que es el polo más o menos por acá, 2,6, estaríamos hablando de este lugar aproximadamente. Y el otro es en 0,38. 0,38, porque en este caso también va a estar tomado en cuenta con lo que son los ceros, ¿no? El cero de
del numerador, ¿no? Para lo que serían los ceros, tendríamos s cuadrado más s. Entonces, a ver, no nos olvidaremos del numerador. S cuadrado más s. Esto igual a la 0. Y ahí tendríamos, eso no hay necesidad de calculadora, s igual a menos 1 y s igual a 0, ¿no? Entonces, esto más que nada nos va a servir para lo que es el diagrama de polos y ceros o el diagrama de Bode, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con una función más o menos equivalente a esta, deberíamos tener lo que es, voy a tomar una, obviamente como es una aproximación, va a salir aproximada también, ¿no? Vamos a cambiar esta. Y vamos a buscar lo que sería un cero y polo, ¿no? Que es este de acá. Entonces arriba tendríamos los ceros en 0 y menos 1. Y los polos tendríamos en lo que hemos calculado ahorita, que era menos 0,38 y menos 2,618. Pondremos 38,2, redondeando un poquito mejor. Ganancia no tiene. Aplicamos. ¿Ya? Y esta tercera, bueno, lo hacemos correr. Nos sale más o menos parecido, ¿no? Como estamos trabajando con 3 decimales, no lo vamos a ver prácticamente igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que efectivamente tenemos funciones de transferencia equivalentes, ¿no? ¿Qué significa funciones de transferencia equivalentes? Que nos van a dar exactamente el mismo efecto. Obviamente no vamos a trabajar con algo tan sencillo en el momento del examen, ¿no? Vamos a meterle por lo menos unas 4 o 5 realimentaciones, etcétera, ¿no? Algo así como esto. Pero antes de hacerlo, nos quisiera ver si hay alguna preguntita. 35 personas bien atentas. Bueno. Entonces, vamos a hacer un nuevo modelito. Ya. Voy a aprovechar estito para no estar repitiendo. Entonces vamos a crear un modelo un poquito más complicado. Le vamos a poner un otro bloque. Aquí va a entrar esto. Ya. Y desde aquí le vamos a poner una nueva realimentación. Para eso nosotros le vamos a dar, para que sea estable, una opción más negativa. ¿Ya? Y a esa le vamos a poner nuestra realimentación. A ver si en lo posible podemos hacer que se vea bonito.
Mm. Bueno, la idea sería la siguiente, ¿no? En este caso tenemos un doble bloque realimentado. Lo voy a poner más bonito. Este aquí. Y este aquí, que es exactamente lo mismo, pero para que se vea más elegante simplemente. Bueno, entonces en realidad, ¿cómo sería la simplificación de este bloque? Vamos a hacernos nuestra pizarrita otra vez, ¿no? De este bloque de acá ya lo conocíamos la función de transferencia, que era este de acá, s cuadrado más s sobre s cuadrado más 3s más 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con con este diagrama en bloques, ¿no? Vamos a poner para no copiar todo de nuevo. Acá. Entonces me voy a mi Word. Ya, esta es la función que vamos a simplificar en este caso. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto por el anterior ejemplo que este bloque de acá lo podíamos simplificar. ¿Cómo? Colocándole la función correcta de transferencia. En este caso, esto sería justamente lo que habíamos chequeado antes, ¿no? Que sería esta función de transferencia de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a simplificar? Directamente vamos a... Estoy haciéndolo medio lagartija porque quiero hacerlo más rápido para ustedes, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esto como base. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a colocar. Y estamos simplificando este bloquecito verde de acá. Y lo vamos a cambiar con esta función de transferencia. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra función de transferencia, que va a reemplazar al bloque que está encerrado, bueno, a la función que está encerrado en verde. ¿Ya? La otra, que es esta pequeñita de ahí, sobre ese más 1, se va a mantener. Entonces, esto lo vamos a poner más aquí.
En nuestro caso va a ser S sobre S más 1. Entonces, en vez de B vamos a tener simplemente S sobre S más 1, ¿no? Lo demás se mantiene. Ya la realimentación en este caso es 1. Y vamos a tener acá. Bueno, mejor dibujamos de nuevo. Y acá. Les juro que prefiero la pizarra que el Word, pero esto para que tengan el documentito ustedes. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuál sería nuestra siguiente relación? Directamente tendríamos que nos va a quedar una relación con un solo bloque realimentado. ¿Y cómo va a ser nuestro bloque? Bloque es multiplicar numerador por denominador, ¿no ven? Voy a poner más abajito esto. Me faltó esta flechita. Bien. Entonces, aquí tendríamos S que va a multiplicar S cuadrado, nos va a terminar con S por S, S cuadrado, S por S cuadrado, S al cubo. Abajo tendríamos S al cubo más tres S cuadrado más S, ¿no? 1 más 1, multiplicamos 1 por S cuadrado, entonces tendríamos 4S cuadrado, sumando al anterior. Luego tendríamos 1 por 3S, 3S más
1 serían 4S. 1 por 1, 1. No hay que sumarle más a la constante y directamente 1. Entonces, eso sería nuestra función de transferencia, ¿no? S al cubo, a ver, más S, sobre S al cubo, que viene de este por este, más 4S cuadrado, que viene de este por este, que 3S más esta de acá, que sería S, 4S. 1, que sería este 1 por 1, y el otro viene de este S por este 1, que nos sale S, y de este 1 por este 3S, ¿no? Entonces de ahí 4S más 1. ¿Ok? Ponemos un poco más elegante el diagramita. Ok. Entonces, esta función de transferencia nos debería dar la misma respuesta que la función de transferencia que teníamos inicialmente. Pero vamos a ver, lo voy a copiar esto de acá, ¿no? La función de transferencia para nuestro otro Simulink. Y lo vamos a colocar tal cual. Tendríamos S al cubo más S cuadrado, arriba. Entonces, cubo, cuadrado, primero y segundo. Y abajo tendríamos S cuadrado, no puede ser cubo, 4S cuadrado, 4S más 1. Entonces aquí tendríamos 4, 4, 1. Ok. Si aplicamos, tendríamos entonces esa funcióncita de transferencia, ¿no? Bueno, ahora nos queda simular y chequear que efectivamente tanto esto como esto nos dan la misma respuesta, en este caso al escalón. Y efectivamente, como pueden observar, nos da la misma respuesta, ¿no? Lo cual nos lleva a decir que estas dos funciones son también equivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más difícil de la parte de diagrama en bloques? Es justamente que tendríamos que poder hacer no funciones como la que están ahí arriba, sino simplificarlas para que sean una cosa así pequeñita, ¿no? Esto sería una función en lazo cerrado y esta sería una función en lazo abierto. Sin embargo, cualquier función en lazo cerrado puede ser ligada a su forma de lazo abierto, ¿no? Ahora, ¿qué significa el control lazo cerrado y qué significa el control lazo abierto? Dependiendo de lo que estemos queriendo controlar, si hablamos de control, o de lo que estemos queriendo transmitir, si hablamos de telecomunicaciones, ¿no? El modelo va a ser tan complejo como sea necesario las variables que nosotros vayamos a colocar en ellas, ¿ok? No sé si hay alguna preguntita. Hasta ahí, a ver, aquí tenemos una pregunta por el chat. No necesariamente. Si las gráficas no son idénticas, dice, faltó la realimentación. No es por la realimentación que van a ser idénticas estas dos gráficas, sino porque las funciones equivalentes a todo este proceso que está acá son lo mismo que colocar esta función de aquí abajo. Es decir, esta función que está en la parte de abajo es la función simplificada de lo que está arriba, ¿ya? Podría ser mucho más complicada la función que tenemos ahí arriba, o podría ser mucho más simple, pero la cuestión es que nosotros hacemos este proceso que hemos dicho de simplificación, ¿no? De reducir pedazo por pedazo, primero esta función, que no hemos hecho el proceso porque ya lo hicimos en el anterior ejercicio,
Luego, esta función que es resultante esta, la unimos o si quieren las convertimos en una otra función que va a ser su equivalente, ¿no ven? Entonces la unión de estas dos ¿dónde estamos? Formita. De esas dos es la que hemos sacado nosotros ahorita. A ver, contorno de forma rojito, digamos, ¿no? Entonces, esa es justamente esta función que hemos sacado ahorita. Y aquí todavía falta una reglamentación más, ¿no ven? ¿Y cómo sería esa realimentación? A ver, aquí una preguntita más. Dice, bueno, tiene una realimentación más que falta. Sí, sí, justamente. Entonces tenemos que hacer esa realimentación que lo estamos a medio hacer, ¿no ven? Entonces, no nos sale uno, ¿no? A ver. Vamos a chequear lo que pasa con la gráfica. Sí va a cambiar seguramente. A ver, veremos. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a utilizar esta formita que nos va a ser más útil. Ya. Nos recuerdan arriba es A sobre A más B, ¿no ve? A ver, no lo he copiado. Ahora sí. A ver, aquí entonces tendríamos en la parte del numerador. Nomás no quiero copiar el cuadrado. A ver si me deja, una vez más intentaré. Y ahora sí. Y aquí, en vez de esto, habría que colocar todo esto, ¿no? Nos ha debido salir similar porque fíjense, aquí que tendríamos, s al cubo más s cuadrado. Entonces eso se va a mantener porque tiene el mismo denominador. S cubo más s cuadrado. Y aquí tendríamos s al cubo más s al cubo serían 2s al cubo más tenemos s cuadrado más s cuadrado, aquí tendríamos 5s cuadrado, luego tendríamos 4s más 1 que se mantiene, ¿no? Es parecida, por eso es que nos ha salido la gráfica similar, ¿no? A ver, veremos qué es lo que pasa con eso. Sería 2, 5, 4, 1, en realidad, en la función de transferencia de acá. Arriba sigue siendo la misma. 2, 5, 4, 1. Ya, ahora vamos a aplicar y lo hacemos simular de nuevo. Veamos este y veamos este otro. Tendríamos que superponerlas para saber si exactamente iguales, ¿no? Pero ahora sí. Algo que tendríamos que chequear es qué es lo que ha pasado respecto a esta otra de acá hace un rato, ¿no? A ver, la compararemos, ¿no?
Ya. Le voy a sacar un screenshot aquí para ver que efectivamente tendrían que ser iguales o no. Podemos decir que las anteriores eran similares y estas no. A ver, vamos a ponerle a nuestro Word eso. Las funciones realimentadas. Ahora chequearemos en este todo de acá. Como era antes, 1441, ¿no es? La función enlazo abierto. 1, 441. Y tiene que haber una cuestión, especialmente en el 05. Veremos qué es lo que pasa. Lo haremos correr de nuevo. Esta obviamente va a ser la misma. Ok, ahí tenemos scope. Scope 1, ¿no? Efectivamente la forma es muy similar, ¿no? Pero tiene sutiles diferencias, ¿se dan cuenta? Lo vamos a copiar esta también. Vámonos al Word para ver las 4 distintas, ¿no? A ver. Vamos a reducir un poquito la escala para que puedan entrar las 4. Ok. La primera diferencia que pueden encontrar, estas son las dos equivalentes, ¿no? Y estas dos no son equivalentes, como efectivamente me han hecho notar. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver de diferente? Miren acá en la parte de 3, ¿no? Llegan más o menos a menos 0,2, ¿no? Y en el caso de la función no realimentada, esa cuestión está pasando aquí, más o menos en 2. Pero una cosa que es más interesante y más sutil, noten ustedes esto. En la no realimentada llega a 1, mientras que la realimentada llega a 0,5, ¿no? Que efectivamente es la función equivalente. Entonces las primeras dos de acá, ¿no? Estas son funciones raro. Es que está en inglés esta cosa. No estamos en inglés, estamos en español de Bolivia, ¿no? Mientras que aquí las otras dos no son funciones equivalentes, ¿no? Entonces, para que la aclaración, compañeros, gracias por hacerme notar que nos faltaba un paso más, ¿no? A ver, lo pondremos esto en un cuadrito de texto para que nos ubiquemos cuál es cuál, porque después... Bueno, esta sería la primera función, pero esta es simplificada. Si ustedes gustan, esta sería la función no simplificada, sino la original. Ponemos nomás la original.
Y esta le vamos a dar la función enlazo abierto, ¿no? Cuatro S es 1. Entonces no son funciones equivalentes. Para organizarlo un poquito, aquí le pondremos funciones equivalentes. Este era nuestro ejemplo 1. Serán polos. Serán ceros. Será nuestro ejemplo. Bueno, hemos hecho 3, ¿no? Pero de simplificación como tal hemos hecho 2. Entonces eso se los voy a dar para pasarles. Y si no hay más preguntitas, con eso habríamos acabado la clase de hoy. Obviamente habría que hacer más ejercicios, ¿no? Quedarse con 3 hitos, yo creo que es muy poco. Bueno, para acabar la clase de hoy, aquí vamos a